Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos por delante una exploración absolutamente fascinante. Desde luego que sí. Hola a todo el mundo. Vamos a sumergirnos de lleno en las páginas de un texto milenario, concretamente en el capítulo 6 del libro del Éxodo. Y lo haremos basándonos en los comentarios teológicos y analíticos de la clásica versión Reina Valera. Exacto. Pero bueno, que nadie se lleve engaño. La misión del programa de hoy no es simplemente repasar una historia antigua, como si estuviéramos en una clase de historia del instituto. No, para nada. El objetivo de esta inmersión es extraer lecciones profundamente aplicables sobre la gestión de crisis, sobre la oscura psicología de la opresión extrema y sobre la forma maestra en que se construye una narrativa histórica. Totalmente. En el fondo, es una disección brillante sobre cómo se debe responder cuando la moral, tanto de un líder como de toda una población, se encuentra en su punto más bajo. Y para poner todo esto en contexto, hay que imaginar el escenario con el que arranca este texto. El capítulo anterior terminó en lo que solo se puede describir como un fracaso total. ¿Absoluto y estrepitoso? Sí, un desastre. Moisés, que es el supuesto gran líder que venía a salvarlos, acaba de tener su primera intervención ante el faraón, y el resultado ha sido catastrófico. Es que es el peor escenario posible. La situación del pueblo israelita no solo no ha mejorado con la llegada de este líder, sino que ha empeorado dramáticamente. Ya. El faraón, en represalia, ahora les exige la misma cuota de fabricación de ladrillos, pero sin darles la paja necesaria para hacerlos. Tienen que buscarla ellos mismos. Así que el nivel de resentimiento y de agotamiento es inmenso. Vaya tela. Es como si entra un nuevo director general a una empresa en crisis prometiendo mejoras y al día siguiente les quita a todos los ordenadores y les dice que tienen que sacar el mismo trabajo con papel y boli. ¿Tal cual? Y ahí tenemos a Moisés, un diro, cuestionando directamente a Dios con una frase que destila pura frustración. Él pregunta, ¿para qué me enviaste? Es literalmente el punto más bajo de desánimo imaginable en esta historia. Totalmente de acuerdo. Tenemos a un líder que duda de su vocación, a un pueblo que está siendo aplastado bajo el peso de nuevas represalias y a un antagonista que parece invencible. Y es precisamente aquí donde las fuentes nos muestran el primer matiz crucial de este análisis. Dios no responde desde la ira, no regaña a Moisés por sus dudas, ni le exige una fe ciega y silenciosa. Y eso, fíjate, me sorprendió un montón al leer las fuentes. Yo misma esperaba un castigo por quejarse. Claro, es lo típico que uno asume. Pero en lugar de una reprimenda, se le ofrece consuelo. Hay una reafirmación de un pacto histórico y una revelación de identidad muchísimo más profunda. Exacto. Es un momento donde la divinidad responde a la queja humana con una expansión del entendimiento, no con un castigo. Y esto nos lleva directamente a los primeros versículos del capítulo 6. Vale, vamos a desglosar esto, porque la declaración inicial que encontramos es de las que resuenan fuerte. Dios comienza con la promesa de la mano fuerte. No le dice a Moisés, bueno, vamos a intentar negociar un poco mejor con el faraón, a ver si llegamos a un acuerdo. No, la afirmación es contundente y casi paradójica. Asegura que el faraón no solo los va a dejar ir, sino que, forzado por un poder infinitamente mayor, literalmente los echará de su tierra. Es increíble. Será la que suplique que se vayan. Es un giro de guión espectacular. Y justo después, para respaldar esta promesa, el texto introduce algo que me dejó pensando. Se describe una transición en la forma en que Dios se presenta. Sí, el cambio de nombre. Exacto. Las fuentes señalan que a los patriarcas históricos, a Abraham, Isaac y Jacob, se les apareció bajo el nombre de El Shaddai, que se traduce como Dios omnipotente. Pero ahora, justo en esta crisis, se revela como Jehová. ¿Por qué este cambio de nombre en este preciso instante? Lo que resulta fascinante aquí es el concepto de la revelación progresiva que apuntan los análisis teológicos. No es que la palabra Jehová en sí fuera un secreto absoluto. Ah, no. No, de hecho, los estudiosos señalan que el nombre ya aparece en pasajes anteriores del Génesis. La clave está en la experiencia del significado. O sea que sabían cómo se llamaba, pero no lo que implicaba realmente. Exactamente. Los patriarcas conocían el nombre, pero no habían experimentado su peso real en la historia. Para Abraham o Isaac, la divinidad era El Shaddai, el Dios omnipotente, aquel que tiene el poder de hacer promesas a futuro, el que establece pactos y bendice. Vale. Pero Jehová encierra otro significado vital para este momento de crisis.
Es el Dios que actúa e interviene en el presente. Ah, entiendo. Es el que entra de lleno en la historia humana para rescatar y cumplir lo prometido. Es como pasar de conocer a alguien por su currículum o por su perfil de LinkedIn a ver a esa persona remangarse y meterse contigo en el barro para sacarte de un apuro. Esa es una analogía perfecta. Es conocer a alguien por sus acciones directas e innegables en medio de la opresión. Y para dejar claro que esta acción va a ser total, el texto no se queda en generalidades. Detalla un plan de redención súper estructurado. Sí. Las fuentes enfatizan que son 7 promesas concretas, los 7 grandes yo de Dios en este pasaje. Y leerlos en secuencia es casi como escuchar un manifiesto legal de liberación. Son muy potentes. El primero es, os sacaré, refiriéndose a sacarlos de las cargas aplastantes de Egipto. Y fíjate que empieza por lo más urgente, que es el alivio físico. Luego viene el segundo, os libraré, prometiendo el fin de la servidumbre legal. Básicamente les dice, ya no sois esclavos ante la ley. El tercero dice, os redimiré. Y aquí especifica que será con brazo extendido y juicios grandes. Por lo que leí en los comentarios, redimir implica que esta liberación tiene un costo, ¿verdad? Un precio a pagar. Así es. Introduce la figura del Redentor, del familiar cercano que paga la deuda para liberar al pariente esclavo. El cuarto paso cambia de tercio. Os tomaré. Aquí ya no es solo escapar, es adoptarlos como pueblo propio. Lo cual enlaza con el quinto. Seré vuestro Dios. Es la restauración completa de una relación que estaba rota. Y luego los dos últimos, el sexto y el séptimo, miran al futuro. Os introduciré, hablando de la llegada a la tierra prometida, y os la daré, entregándola finalmente como heredad. Son 7 martillazos de certeza. Y esa lista de 7 pasos, si la analizamos a fondo, demuestra que la redención que plantea el texto es estructuralmente integral. Aborda todas las dimensiones de la existencia humana. Claro. Primero, una liberación física y política evidente. Luego avanza hacia la restauración relacional y espiritual. Y finalmente culmina con una provisión territorial, un espacio físico donde existir. Aborda el cuerpo, el espíritu y el territorio. Es un plan maestro. Y claro, uno pensaría que al recibir este mensaje tan potente, con un plan de 7 puntos inquebrantables, Moisés volvería corriendo al pueblo, se lo contaría y todos estallarían en aplausos, recuperando la esperanza al instante y haciendo las maletas. Pero la narrativa bíblica rara vez es tan ingenua. El texto da un giro dramático tremendo y nos da un baño de realidad cruda. Madre mía, ya lo creo. Moisés llega, transmite este mensaje tan profundo y bellamente estructurado, y la reacción es nula, cero. Nada de nada. El pueblo sencillamente no le escucha. No hay víctoras, no hay alivio. Yo me quedé helada leyendo esto. ¿Por qué reaccionan así? Si conectamos esto con el panorama general, estamos ante una verdad psicológica de una profundidad asombrosa escondida a plena vista en un texto antiquísimo. Las fuentes nos explican la causa exacta de este rechazo, y es de una humanidad que sobrecoge. El texto cita específicamente la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Sí, esas son las palabras exactas. Absolutamente. Lo que este pasaje describe con el término congoja de espíritu, que en su idioma original hebreo tiene connotaciones de falta de aliento, de no poder siquiera respirar bien, de tener la respiración entrecortada por la angustia, es un retrato clínico del trauma extremo. Es como cuando el sufrimiento sostenido, el dolor físico crónico y el agotamiento alteran tanto la mente humana que nublan por completo la capacidad de procesar buenas noticias, ¿no? Exacto. El trauma ciega a las personas ante la esperanza. Cuando la supervivencia básica consume toda la energía de un ser humano, conceptos abstractos como promesas futuras o identidad simplemente no pueden ser procesados. El dolor extremo hace que cualquier discurso, por grandioso que sea, suene a ruido vacío. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este muro de apatía no solo se queda en el pueblo, tiene un efecto contagio devastador en el propio líder. Moisés ve esta reacción nula y se viene abajo de nuevo. Es un hundimiento psicológico en cascada. Empieza a utilizar la incredulidad y el trauma de su propia gente como su gran excusa ante Dios. Claro, su razonamiento, desde una lógica puramente humana, es implacable. Él dice, si los hijos de Israel, que son los grandes beneficiados de todo esto, no me escuchan, ¿cómo me va a escuchar el faraón, que es el enemigo? Tiene su lógica, desde luego. Y a esto le suma inmediatamente su propia inseguridad crónica,
Vuelve a sacar a la luz sus complejos, describiéndose a sí mismo como torpe de labios. Es el retrato de un líder a punto de tirar la toalla, abrumado por el rechazo de los suyos y por su propio síndrome del impostor. Y justo en este momento, donde la tensión narrativa está en su punto álgido, el texto hace algo que desafía cualquier convención literaria. Se detiene en seco. Un frenazo brutal. Te confieso que leyendo las fuentes me dio un bajón tremendo en esta parte, justo en medio de este drama psicológico intensísimo, donde Moisés está diciendo «no puedo hablar, nadie me escucha». De repente, el autor inserta una lista de nombres. ¿La famosa genealogía? Sí, generaciones, nombres rarísimos, parientes lejanos. A primera vista parece la pausa más inoportuna y aburrida del mundo. Dan ganas de saltarse los versículos del 14 al 27 para ver qué pasa con Moisés y el faraón. ¿Por qué está esto ahí, interrumpiendo la acción? Entiendo perfectamente la frustración. Es una reacción muy moderna. Pero los comentaristas son unánimes al rescatar este fragmento. Explican que es vital tanto desde el punto de vista literario como histórico. En nuestra cultura actual confiamos en el DNI, en firmas digitales o certificados notariales para dar legitimidad a alguien. Claro, si alguien viene a hablar en mi nombre, le pido las credenciales. Pues en la cultura del antiguo Oriente Próximo, la genealogía era el único documento de identidad válido. Era la forma absoluta de autenticación histórica y legal. Al insertar este linaje precisamente aquí, el texto está documentando que Moisés y Aarón son verdaderamente israelitas y tienen el derecho legítimo de hablar en nombre de esa población oprimida. No son aventureros ajenos a la causa. Vale, visto así tiene sentido. Es como presentar el pasaporte antes de pasar por aduanas para la gran batalla. Y además, según apuntan los análisis, esta genealogía no es una lista sin fin, sino que tiene un efecto embudo. ¿A qué te refieres exactamente con el efecto embudo? Pues que empieza mencionando a los primogénitos de Jacob, que son Rubén y Simeón, como para establecer el contexto de las 12 tribus. Pero rápidamente deja de lado esas ramas familiares y hace un zoom dramático, como una cámara de cine acercándose a un mapa, para enfocarse exclusivamente en la tribu de Leví. Es una técnica narrativa muy visual, sí. Traza una línea recta e ininterrumpida desde Leví, pasando por personajes como Coat y Amram, hasta llegar a Jocabed. Y de esa unión es de donde nacen Moisés y su hermano Aarón. Queda validada toda su herencia de manera innegable ante quienes leyeran el texto original. Pero hay un detalle en esa lista que me llamó la atención. Es cómo se detiene en el papel de Aarón. Habla de con quién se casó y los hijos que tuvo. Es un apunte fundamental. La genealogía se toma el tiempo de especificar que Aarón se casó con una mujer llamada Elisabet y que tuvieron 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esto no es trivial en absoluto. Pero ¿por qué tanta precisión con él y no con Moisés, que es el protagonista principal? Porque el texto está preparando metódicamente el terreno. Está sentando las bases legales e históricas para establecer a Aarón como el líder del futuro sacerdocio de Israel. Y en el corto plazo, lo legitima como el profeta o portavoz oficial de Moisés en el conflicto directo que se desatará en los capítulos siguientes con las famosas plagas. Así que la genealogía no interrumpe la historia, la legitima y organiza las piezas del tablero. Es fascinante ver cómo lo que parecía puro relleno burocrático es en realidad el andamiaje histórico de la trama. Pero menos mal que el texto no nos deja colgados en el árbol genealógico. Después de esa lista ocurre un corte de edición perfecto. Volvemos exactamente al mismo lugar, al mismo segundo, donde se había interrumpido la historia. Retomamos la conversación en Egipto. Dios vuelve a la carga e insiste en su mandato original, alto y claro. Moisés debe presentarse ante el faraón y decirle exactamente todo lo que se le ha ordenado. Y la respuesta de Moisés es, predecible pero desesperante. A pesar del gran discurso de las 7 promesas, de la revelación del nombre, e incluso de esa majestuosa genealogía que nosotros acabamos de leer, la duda de Moisés sigue intacta. Así es. Vuelve a repetir su excusa casi palabra por palabra. Dice: «He aquí, soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón?» Volvemos a la casilla de salida. Sigue sintiéndose menos. Y esto es algo que a cualquiera le hace pensar porque es un anticlímax total. Esto plantea una pregunta importante al analizar la estructura de la obra. ¿Por qué el autor, después de haber construido un relato tan sólido de poder divino y linaje legítimo, decide cerrar la escena repitiendo la inseguridad del protagonista? Para mostrarnos que es humano. Va un poco más allá.
La conclusión que nos ofrecen los análisis es que esta repetición deliberada encierra una inmensa lección de liderazgo. Sirve para enfatizar que el poder transformador en esta historia no reside en las habilidades innatas del líder. Moisés tiene el pedigrí correcto, sí, tiene el respaldo del Creador, pero sigue siendo un ser humano común, lleno de miedos palpables. La narrativa subraya que la liberación masiva no dependerá de la elocuencia de un hombre, ni de su carisma, ni de su capacidad estratégica. Exactamente. Dependerá única y exclusivamente de la fidelidad a un pacto histórico y del poder que lo respalda. El líder es simplemente el canal imperfecto. No necesita ser el mejor orador, solo necesita estar ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos de forma imparcial todo lo que las fuentes han desgranado hoy, el valor de analizar este capítulo 6 del Éxodo trasciende cualquier lectura superficial que pudiéramos hacer. Hemos visto cómo el texto entrelaza magistralmente tres hilos muy complejos. Primero, la teología de un pacto inquebrantable, materializada en esas 7 promesas de liberación y en un nombre, Jehová, que implica acción en el presente, no solo teoría. Segundo, esa legitimación histórica y legal a través de la genealogía, que nos recuerda que los grandes movimientos siempre se asientan sobre la autenticidad de sus líderes, por imperfectos que sean. Pero quizás el hilo más impactante, y el que más nos resuena, es esa cruda realidad del trauma humano que exploramos. La comprensión de que el dolor extremo actúa como un muro infranqueable para la esperanza. Y es ahí donde creo que reside la relevancia más punzante para quienes nos escuchan hoy. Entender esta dinámica antigua es vital para comprender cualquier proceso actual de gestión de crisis o de progreso frente a la adversidad, ya sea en una empresa al borde de la quiebra o en un equipo humano devastado. Nos recuerda que cuando nos enfrentamos a personas que están profundamente oprimidas, exhaustas o traumatizadas, la solución inicial no puede ser articular mejores discursos. Esa congoja de espíritu vuelve a las personas sordas a las palabras reconfortantes. Esperar que alguien en modo de supervivencia celebre una visión a largo plazo es no entender la naturaleza del sufrimiento. Y eso nos lleva a un pensamiento final, a una reflexión provocativa para que nuestra audiencia le dé vueltas por su cuenta. Si asumimos que el dolor extremo incapacita a un grupo para escuchar palabras de esperanza o promesas de futuro, esto nos hace plantearnos una duda inmensa sobre el liderazgo moderno. ¿En qué sentido? En que nos obliga a preguntarnos si es posible que la única manera real de restaurar la fe de una población o de un equipo profundamente desencantado no pase jamás por visiones inspiradoras o discursos elocuentes. Quizás, cuando la moral está totalmente rota, la única forma de que alguien vuelva a creer en un plan es alterando radicalmente su realidad física en el presente, mediante acciones inmediatas, tangibles e innegables, mucho antes de pedirles que confíen. Es una excelente forma de verlo. Es la primacía absoluta de la acción directa sobre el discurso cuando el espíritu humano se ha quedado sin aire. Algo para analizar y reflexionar con detenimiento en nuestros propios entornos, sin duda. Y con esta idea clave terminamos nuestro análisis por hoy. Ha sido una exploración increíble. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en las fuentes y nos escuchamos en la próxima.